Un escándalo en Bohemia, capítulo número 2. A las 3 en punto del día siguiente estaba yo en la casa de Baker Street, pero Holmes no había vuelto aún. La patrona me informó que había salido de la casa poco después de las 8 de la mañana. Me senté cerca del fuego, sin embargo, con intención de esperarlo por mucho que tardara en volver. El nuevo caso había despertado profundamente mi interés, porque aun cuando no estaba rodeado de la tragedia y de los aspectos extraños de los dos crímenes en que yo había intervenido antes, la naturaleza del caso y la importancia de su cliente le daban un interés especial a mis ojos. Además, aparte de la naturaleza de la investigación que mi amigo tenía a mano, había algo tan maravilloso en su magistral dominio de las situaciones y en su agudo e incisivo razonamiento, que para mí era un placer poder estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles por medio de los cuales desentrañaba los más confusos misterios. Tan acostumbrado estaba yo a su éxito invariable que la simple posibilidad que de un fracaso me resultaba inconcebible. Fue cerca de las 4 de la tarde cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo de caballerizas, sucio, barbudo, con aspecto alcohólico, rostro abotagado y ropas destrozadas. Aunque estaba acostumbrado a la extraordinaria habilidad de mi amigo para disfrazarse, tuve que mirarlo 3 veces antes de estar seguro de que era él realmente. Moviendo la cabeza a modo de saludo, desapareció por la puerta que conducía a la alcoba y salió 5 minutos después, ya cuidadosamente arreglado y limpio y como siempre vestido con su traje de casimir. Se metió las manos en los bolsillos, extendió las piernas frente a la hoguera y se echó a reír alegremente durante varios minutos. De vez en cuando lanzaba alguna exclamación ininteligible para después continuar riendo como un loco hasta que quedó inmóvil, exhausto sobre la silla. ¿De qué se ríe? De una cosa graciosa. Estoy seguro de que usted no podría nunca adivinar cómo empleé la maña o qué terminé por hacer. No puedo imaginarlo. Supongo que ha estado vigilando los hábitos y probablemente la casa de la señorita Irene Adler. Exactamente, pero me ocurrieron cosas en verdad extraordinarias. Salí de la casa poco después de las 8 de la mañana, disfrazado como mozo de caballeriza, sin trabajo. Hay una maravillosa simpatía y camaradería entre los miembros de esa profesión. Pronto encontré a Bryan Lodge. Es una villa amplia, con un jardín en la parte posterior, con una gran estancia a la derecha, muy bien amueblada, con largas ventanas que llegan casi hasta el suelo, aseguradas con esos aldabones ingleses que hasta un niño puede abrir. Además de eso, no era un edificio nada notable. Observé que se podía entrar a una de las ventanas por el techo de la caballeriza. Di varias vueltas alrededor de la casa y la examiné desde todos los ángulos, pero sin notar ninguna otra cosa que despertara mi interés. Estuve vagando por la calle un rato y me fui acercando hasta el lado del jardín, en tanto que los mozos atendían a los caballos. Me presté a ayudarlos y recibí como compensación 2 peniques, un vaso de vino, un poco de tabaco corriente y toda la información deseable acerca de la señorita Adler, para no decir nada de media docena más de personas del barrio en quienes no tengo el más mínimo interés, pero cuyas biografías fui obligado a escuchar. ¿Y qué me dice de Irene Adler? Pregunté. Oh, ha vuelto locos a todos los hombres de esa parte de la ciudad. Es la muchacha más bonita que hay en este planeta, en opinión de los mozos. Vive tranquilamente, canta conciertos, sale a pasear todos los días a las 5 y vuelve a cenar exactamente a las 7. Raras ocasiones sale a otra hora, excepto cuando canta. Tiene un solo visitante masculino, aunque es un visitante muy constante. Es un tipo alto, guapo y atrevido. Nunca la visita menos de una vez al día y a veces lo hace 2. Es un tal señor Godfrey Norton. ¿Ve la ventaja de ser confidente de un cochero? Mis amigos improvisados lo han llevado varias veces a su casa en Inner Temple.
Saben todo lo que se puede saber respecto a él. Mientras escuchaba todo esto, yo pensaba en mi plan de campaña. Godfrey Norton, es evidentemente un factor importante en el asunto. Supe que era abogado. No pude menos que preguntarme qué relación existía entre ellos y cuál era el objeto de sus frecuentes visitas. ¿Era Irene su cliente, su amiga o su amante? En el primer caso, probablemente le había entregado la fotografía a él y para que se la guardara. Si era el último, resultaba menos probable. Y de esta cuestión dependía que continuara trabajando en Bryan Lodge o que volviera mi atención a las habitaciones de este caballero en el Temple. Pero era un punto delicado y ampliaba el campo de mis investigaciones. Me temo que le estoy aburriendo con estos detalles, pero tengo que explicarle estas pequeñas dificultades para que comprenda la situación. Le escucho con gran interés, contesté. Estaba todavía estudiando mentalmente la cuestión cuando un coche se detuvo frente a Bryan Lodge y un caballero descendió de él. Era un hombre notablemente apuesto, moreno, de facciones regulares y espeso bigote. Evidentemente, se trataba del caballero de quien había oído hablar. Parecía tener mucha prisa, gritó al cochero que lo esperara y pasó corriendo frente a la doncella, que le abrió la puerta con la confianza de un hombre que está en su propia casa. Estuvo en el interior de la casa aproximadamente una hora. Durante este tiempo pude verlo a través de los cristales de las ventanas que corresponden a la sala, dando vueltas de un lado a otro y moviendo los brazos como si hablara con gran excitación. No vi a Irene Adler durante ese tiempo. Por fin salió, con un aspecto más agitado del que traía al llegar. Al subir al coche sacó un reloj de oro del bolsillo, consultó la hora y gritó con voz desesperada. Vámonos como alma que se lleva al diablo. Primero a Gross Hanky, luego a Regent Street y luego a la iglesia de Santa Mónica en Edgware Road. Media guinea si logra hacer esto en 20 minutos. El coche partió y empezaba a preguntarme si no sería buena idea seguirlo, cuando salió de la caballeriza de Bryan Lodge un carruaje pequeño. El cochero traía la librea solo abotonada a medias y la corbata sin arreglar, como si hubiera sido llamado rápidamente. Apenas había llegado el carruaje a la puerta de la casa cuando Irene salió bruscamente de ella y subió con igual rapidez al coche. Solo la vi un instante, pero bastó para que notara que era una mujer encantadora, con un rostro por el que cualquier hombre moriría con gusto. A la iglesia de Santa Mónica, John, gritó. Te doy medio soberano si llegas en 20 minutos. Aquello se ponía demasiado interesante para que yo me lo perdiera, Watson. Empezaba a meditar en si debía arriesgarme a ser visto, subiéndome a la parte posterior de su pequeño carruaje, cuando se acercó por el otro lado de la calle un coche de alquiler. El cochero me miró con desconfianza, pero yo salté al interior del carruaje antes de que pudiera protestar. A la iglesia de Santa Mónica le ordené, y medio soberano será suyo si llega en 20 minutos. Faltaban 25 minutos para las 12, así que estaba perfectamente claro lo que se proponían. Mi cochero se portó muy bien. No creo que jamás haya conducido a tanta velocidad, pero los otros ya estaban allí cuando llegamos. El coche y el pequeño carruaje de Irene se encontraban a la puerta de la iglesia. Pagué al cochero y entré. No había un alma en el interior, con la excepción de dos personajes a quienes venía siguiendo y el sacerdote que se encontraba frente a ellos. Los tres formaban un apretado nudo frente al altar. Empecé a caminar lentamente por el pasillo central de la nave, como cualquier otro vagabundo que se ha metido en una iglesia a falta de otra cosa que hacer. De pronto, ante mi sorpresa, las tres personas del altar volvieron su rostro y Godfrey Norton se echó a correr en dirección a mí. Gracias a Dios, gritó. Usted nos servirá. Venga, venga. ¿Qué quiere de mí? Pregunté. Venga, hombre, venga. Es solo cosa de 3 minutos. Si no, no será legal. Casi me arrastran hasta el altar y antes de que me diera cuenta de lo que estaba haciendo,
murmuraba respuestas que me decían al oído y declaraba cosas de las que no sabía absolutamente nada. Simplemente estaba ayudando a realizar el acto de unir en matrimonio a Irene Adler, soltera, con Geoffrey Norton, soltero. Todo fue hecho en un instante y me encontré con una dama dándome las gracias por un lado, un caballero dándome las gracias por el otro y el sacerdote enfrente de mí haciéndome una leve caravana. Era la posición más extraña en que me había encontrado en mi vida, y pensar en ello fue lo que me produjo el acceso de risa que sufrí hace un momento. Parece que había cierta informalidad en su licencia y que el sacerdote se negaba terminantemente a casarlos sin un testigo. Mi aparición en la iglesia evitó al novio tener que echarse a correr por todas las calles en busca de un padrino. La novia me dio un soberano y pienso usarlo en la cadena de mi reloj en recuerdo de la ocasión. Las cosas han tomado un curso inesperado, dije yo. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, encontré que mis planes estaban muy seriamente amenazados. Parecía que la pareja se disponía a partir de inmediato y eso exigía medidas rápidas y enérgicas de mi parte. En la puerta de la iglesia, sin embargo, se separaron. Él se dirigió a Temple y ella a su propia casa. Saldré al parque a las 5, como de costumbre, dijo ella al separarse de su flamante marido. No oí más. Partieron en diferentes direcciones y yo me marché para hacer mis propios arreglos. ¿Cuáles son? Pregunté. Un poco de fiambre y un vaso de cerveza, ordenó Sherlock al ver a entrar a la sirvienta, haciendo caso omiso de mi pregunta. He estado tan ocupado que no he tenido tiempo de pensar en comer y estaré aún más ocupado esta tarde. Por cierto, doctor, quiero su cooperación. Encantado de servirle. No le importa faltar a la ley. No, en lo más mínimo, ni correr el riesgo de ser arrestado. No, si es por una buena causa. Oh, la causa es excelente. Entonces soy el hombre que necesita. Ya sabía yo que podía contar con usted, pero ¿qué es lo que desea de mí? Cuando la señora Turner haya traído lo que le pedí, me explicaré con más claridad, dijo. Un momento después entraba nuestra patrona con la frugal comida ordenada por mi amigo y éste se lanzaba hambriento sobre ella. Tendremos que discutir el asunto mientras como, pues no dispongo de mucho tiempo. Son casi las 5. Dentro de 2 horas tenemos que entrar en acción. La señorita, o más bien, la señora Irene, vuelve a las 7 de su paseo. Debemos estar en Bryan Lodge para recibirla. ¿Y qué haremos entonces? Usted debe dejar las cosas en mis manos. Ya he arreglado lo que va a ocurrir entonces. Hay un solo punto en el que debo insistir. Usted no debe intervenir, pase lo que pase. ¿Entendido? ¿Debo ser neutral? No debe hacer absolutamente nada. Probablemente habrá algunos incidentes desagradables. No intervenga en ellos. Los sucesos concluirán en que me conduzcan a la casa. 4 o 5 minutos después se abrirá una de las ventanas de la sala. Usted entonces se acercará a esa ventana abierta. ¿Sí? Se fijará en mí, pues para entonces estaré al alcance de su vista. Sí. Y cuando levante mi mano así, arrojará a la habitación lo que le voy a dar y al mismo tiempo lanzará el grito de ¡Fuego! ¿Me entiende? Perfectamente. No es nada notable, dijo extrayendo de su bolsillo un rollo con la forma de un habano. Es un ordinario cohete de humo que estalla por sí solo al chocar contra el suelo. Su misión será concreta a esto. Al dar el grito atraerá probablemente cierto número de curiosos, pero usted debe caminar tranquilamente hacia la esquina de la calle y esperarme allí. Yo me reuniré con usted 10 minutos después. Espero haberme explicado con claridad. Sí, yo debo permanecer neutral, acercarme a la ventana abierta para observarlo y arrojar este objeto a una señal suya, al mismo tiempo que lanzo el grito de fuego. Entonces lo esperaré en la esquina de la calle. Exactamente. Puede confiar en mí. Está muy bien. Creo que es casi hora de que me prepare para el nuevo papel que tendré que interpretar. Desapareció
en su alcoba y volvió unos minutos después en el personaje de un amable y sencillo sacerdote de la iglesia no conformista. Su ancho sombrero negro, sus pantalones sueltos, su corbata blanca, su sonrisa simpática y su expresión de benevolente curiosidad lo caracterizaban de un modo realmente notable. No era simple que Holmes cambiara de traje. Su expresión, sus modales, su propia alma parecían variar con cada nuevo papel que asumía. El teatro perdió un magnífico actor, al igual que la ciencia perdió un extraordinario investigador cuando Sherlock Holmes se decidió a convertirse en un especialista en criminología. Eran las 6:15 cuando salimos de Baker Street y aún faltaban 10 minutos para la hora cuando nos encontramos en Serpentine Avenue. Ya había oscurecido y las lámparas empezaron a ser encendidas cuando nos colocamos frente a Briony Lodge en espera de la llegada de la dueña de la mansión. La casa era como me la había imaginado por la descripción que me hizo Sherlock Holmes, pero el sitio parecía menos tranquilo de lo que esperaba. Por el contrario, para una calle pequeña de un vecindario lejano, estaba notablemente animada. Había un grupo de hombres pobremente vestidos, fumando y riendo en la esquina. Un afilador daba vuelta a su rueda. Dos hombres flirteaban con una sirvienta y daban vuelta a su rueda. Dos hombres flirteaban con una sirvienta y varios jóvenes bien vestidos recorrían la calle ociosamente, de un lado a otro con cigarrillos en la boca. Como usted comprenderá, comentó Holmes mientras paseamos frente a la casa, este matrimonio simplifica el asunto. La fotografía se convierte ahora en un arma de dos filos. Todas las probabilidades son que ella esté tan poco dispuesta a que la vea el señor Geoffrey Norton como nuestro cliente lo está, a que caiga en poder de su princesa. Ahora la cuestión estriba en dónde podremos encontrar la fotografía. En dónde realmente. Es muy poco probable que la traiga consigo. Debe ser una foto grande y no resulta fácil para una mujer esconder algo así. Además, la han registrado 2 veces y debe sospechar que el rey está decidido a repetir la hazaña. Podemos dar por hecho entonces que no la trae consigo. ¿En dónde la tiene entonces? ¿Con su banquero o con su abogado? Esa es una doble posibilidad, pero no me inclino mucho a ella. Las mujeres son discretas con sus propios secretos. ¿Por qué habría de entregarla a manos ajenas? Además, recuerde que ha resuelto usarla dentro de pocos días. Debe estar al alcance de sus manos. Debe estar en su propia casa. Pero la han registrado 2 veces. Bah, deben haberlo hecho individuos que no saben buscar. ¿Y cómo va a buscar usted? Yo no buscaré. ¿Qué hará entonces? Haré que ella me muestre dónde está. Se negará a hacerlo. No podrá. Pero ya oigo el rumor de las ruedas. Es su carruaje. Ahora cumpla mis órdenes al pie de la letra. Mientras decía esto, las luces de los faroles laterales de un carruaje trazaron la curva de la avenida. Era un carruaje pequeño que se detuvo a las puertas de Briony Lodge. En el momento en que lo hizo, uno de los hombres que se encontraban en la esquina corrió para abrir la portezuela con la esperanza de ganarse una moneda, pero fue empujado por otro de los vagabundos que había echado a correr con la misma intención. Una feroz reyerta se inició con aquel incidente. Los dos hombres que antes habían estado flirteando con las sirvientas se pusieron a defender a uno de los jovenzuelos, logrando con su intervención solamente hacer más grande el escándalo. El afilador se entrometió también en el asunto y dio el primer golpe dirigido a uno de los guardias. Un instante después, la dama que había descendido de su carruaje era el centro de un pequeño nudo de hombres que se lanzaban puñetazos y patadas a diestra y siniestra. Holmes se introdujo en la multitud para proteger a la dama, pero en el momento en que llegaba a su lado, lanzó un grito, cayó al suelo y la sangre empezó a manar abundantemente en su rostro. Al verlo caer, los guardias se echaron a correr en una dirección y los vagabundos en otra, mientras que un grupo de personas mejor vestidas
que habían observado la pelea sin tomar parte en ella, se acercaron para ayudar a la muchacha y para atender al herido. Irene Adler, como la seguiré llamando, había corrido hacia los escalones de su casa, pero al llegar a lo alto de ellos se detuvo, con su figura excepcional claramente delineada por las luces del vestíbulo, volviendo la mirada hacia la calle. ¿Está mal herido?, preguntó. Está muerto, dijeron varias voces. No, no, todavía está con vida, gritó alguien, pero morirá antes de que pueda ser conducido al hospital. Es un hombre valiente, dijo una mujer. Se habrían llevado el bolso de la señorita y su reloj si no hubiera sido por él. Esos hombres deben formar una pandilla peligrosa. Ah, ya empieza a respirar. No lo podemos dejar tirado en la calle. ¿No podríamos meterlo en su casa, señora? Desde luego, tráigalo a la sala. Hay un sofá aquí. Pasen por acá, por favor. Lenta y solemnemente, mi amigo fue conducido al interior de Bryan Lodge y acostado en la habitación principal, mientras yo observaba todo desde mi puesto. Cerca de la ventana, las lámparas habían sido encendidas, pero los cortinajes no fueron corridos de tal modo que podía ver claramente a Holmes, tendido en el sofá. Yo no sé si mi amigo es capaz de un sentimiento así, pero sí sé que yo me sentí profundamente avergonzado y arrepentido de la falta que estábamos cometiendo cuando vi a aquella hermosísima criatura contra quien estábamos conspirando. Al inclinarse en un gesto lleno de gracia y bondad sobre el anciano lastimado. Pero habría sido más negra la traición a Holmes fallarle en un asunto que me había encomendado. Traté de endurecer mi corazón y saqué de mi chaqueta el cohete de humo. Después de todo, pensé, no le estamos haciendo un daño real, solo estamos impidiendo que haga daño a otros. Holmes estaba sentado ahora en el sofá y lo vi moverse como quien necesita desesperadamente una bocanada de aire. Una doncella corrió y abrió la ventana. En ese mismo instante lo vi levantar una mano. Era la señal. Arrojé el cohete a la habitación y grité al mismo tiempo, ¡Fuego! La palabra apenas había salido de mi boca cuando toda la multitud de espectadores, caballeros, mozos, sirvientas y vagabundos se unieron en un grito general de ¡Fuego, fuego! Gruesas nubes de humo salieron de la habitación por la ventana abierta. Percibí por el rabillo del ojo la carrera de varias personas en el interior de la casa y, un momento después, escuché la voz de Holmes asegurando que era una falsa alarma. Deslizándome por entre la multitud de curiosos y gritones, logré alejarme del lugar y llegué hasta la esquina de la calle. 10 minutos más tarde, Holmes se encontraba a mi lado. Me tomó del brazo y nos alejamos tranquilamente de aquel loco barullo. Caminamos rápida y silenciosamente durante algún tiempo hasta que dimos vuelta hacia una de las tranquilas calles que conduce a Edger Road. Se portó usted muy bien, doctor, comentó. No podía haber salido mejor. ¿Tiene usted la fotografía? No, pero sé dónde está. ¿Y cómo lo averiguó? Ella me mostró el lugar, como le dije que lo haría. Todavía no comprendo. No quiero que esto le siga pareciendo un misterio, murmuró él echándose a reír. El asunto es perfectamente simple. Usted desde luego comprendió que todas las personas que estaban en la calle eran cómplices míos. Es un grupo de actores al que contraté para mi servicio exclusivo durante estas horas. Me lo supuse. Bueno, cuando la pelea se inició tenía un poco de pintura roja fresca en la mano. Corrí, me dejé caer, me llevé la mano al rostro y me convertí en un conmovedor espectáculo. Es un viejo truco. También sospeché eso. Entonces me llevaron al interior de la casa. Ella no iba a permitir que aquel pobre anciano que la había salvado se quedara en la calle. ¿Qué otra cosa podía hacer? Y me llevó a la sala, que era exactamente la habitación en que yo sospechaba que estaba la fotografía. Tenía que estar allí, en su alcoba. Yo estaba decidido a averiguar en dónde. Me tendieron en un sofá. Yo pedí a gritos un poco de aire. Abrieron la ventana y usted hizo lo demás. ¿En qué le ayudó lo que hice?
era absolutamente importante. Cuando una mujer piensa que la casa se ha incendiado, su instinto la hace correr a rescatar lo que mayor valor tiene para ella. Es un impulso incontrolable y más de una vez me he aprovechado de él. En el caso del escándalo de Darlington, me fue de gran utilidad, al igual que en el asunto del castillo Armsworth. Una madre corre por un hijo, una mujer soltera corre a rescatar sus joyas. Yo comprendía que nuestra dama no tenía en la casa nada más valioso para ella que la fotografía que estábamos buscando. Correría a buscarla para ponerla a salvo. La alarma de fuego resultó perfecta. El humo y los gritos eran como para alterar los nervios de cualquiera, aún a las personas de nervios de acero. Nuestra amiga reaccionó tal como lo pensé. La fotografía está en un anaquel secreto de la pared de la sala, exactamente arriba de la campanilla. Se encontró allí en un instante y pude verla en el momento en que corría a la puerta disimulada. Cuando grité que era una falsa alarma, la volvió a colocar en su sitio. Miró el cohete, salió corriendo de la habitación y no he vuelto a verla desde entonces. Me levanté y después de excusarme, salí de la sala. No me excedí a apoderarme de la fotografía de inmediato, porque el cochero había entrado a la sala y me estaba observando fijamente. Me pareció más seguro esperar. La precipitación puede arruinar todo. Nuestra misión está prácticamente terminada. Mañana llamaré al rey y con usted, si quiere venir, iremos directamente a la casa de nuestra amiguita. Nos llevarán a la sala para esperar, pero lo más probable es que cuando llegue no nos encuentre a nosotros ni a la fotografía. Será una satisfacción para Su Majestad recobrarla con sus propias manos. ¿Y cuándo iremos? Dice usted. A las 8 de la mañana. Aún no se habrá levantado, de tal modo que tendremos el campo libre. Además, debemos apresurarnos, porque este matrimonio puede significar un cambio completo en su vida y en sus hábitos. Debo telegrafiar al rey sin demora. Habíamos llegado a Baker Street y nos habíamos detenido frente a la puerta, mientras él buscaba las llaves en su bolsillo. Pasó alguien diciendo: Buenas noches, señor Holmes. Había varias personas en la calle en ese momento, pero el saludo parecía proceder de un joven delgado que venía en un carruaje abierto, pero que continuó su camino de inmediato. He oído antes de ahora esa voz, dijo Holmes, siguiendo con la mirada al carruaje, iluminado apenas por la luz del farol callejero, pero no sé quién pueda haber sido ese jovencito. Fin del capítulo 2.